En esta sesión vamos a obtener la derivada de una función mediante el uso de fórmulas. Primero, recordemos un poco el procedimiento de lo que estuvimos haciendo anteriormente para saber si una función crece o decrece en un punto específico. Primero, nosotros tenemos a una función y luego tabulamos los valores, es decir, generamos una tabla en donde nosotros le damos valores a x y estos valores de x los metemos a la función principal para obtener los valores de y. Cuando la tabla ya está completa, ubicamos todos los puntos en un plano cartesiano y los unimos. De esta manera se genera la gráfica de la función. Luego, por otra parte, obtenemos la derivada de la función, es decir, y'. Y nosotros elegimos algún punto específico, algún punto de interés. Ese punto de interés, ese punto específico, es un valor de x. Lo metemos a la función principal y dependiendo del resultado que obtengamos, sabremos si la función crece o decrece en ese punto. Ok, pero estar haciendo todo este procedimiento en cada uno de los ejercicios sería algo muy, pero muy tedioso. Sería un procedimiento muy tardado. Por lo tanto, aprenderemos a calcular la derivada de una manera muy rápida aplicando algunas fórmulas que ya están definidas. Recordemos 4 puntos fundamentales de este tema que estamos estudiando. Primero, y será la función principal. Y' será la derivada de la función principal. Ahora, recordemos que es una variable. Por definición, una variable es algo que está cambiando, que está variando. Y en matemáticas, una variable también se conoce como incógnita o literal. Es decir, en matemáticas las representaremos a través de letras. X, Y, Z, etc. En un principio no conocemos su valor. Claro, lo podemos calcular, lo podemos determinar, pero en un principio no sabemos su valor. Finalmente, tenemos las constantes, que como su nombre lo indica, siempre tienen el mismo valor, constante, nunca cambia. Y los ejemplos más claros de las constantes, pues son los números. Por ejemplo, el número 2 es un número entero y es positivo. También tenemos menos 3 cuartos, es una fracción y es negativa. Luego, tenemos otro ejemplo, la raíz cuadrada de 5. Esta expresión raíz cuadrada de 5, sabemos que si nosotros la calculamos, obtendremos un número, ¿ok? Por último, pi, este valor universal, que ya sabemos que tiene un valor también numérico. Vamos a iniciar con la primer fórmula del cálculo de una derivada. Obviamente, esta es la más sencilla, la derivada de una función que es constante. El término constante lo vamos a abreviar, lo vamos a conocer con la letra C. Ok, si nosotros tenemos una función igual a una constante C, entonces la derivada y' será igual a 0. Repito, si la función y
es igual a una constante c, la derivada y' siempre será igual a 0. Esta será nuestra primer fórmula. Vamos a analizar algunos ejemplos. Número 1. Si tengo una función y igual a 3, entonces la derivada y' será igual a 0. ¿Por qué? Pues 3 es una constante, es un número entero y es positivo. ¿Ok? Veamos el ejemplo número 2. Si tenemos una función y igual a un quinto, sabemos también que un quinto es una constante. ¿Por qué? Simplemente porque es un número, es una fracción y además es positiva. Por lo tanto, su derivada y' será igual a 0. Ejemplo número 3. Si tenemos una función y igual a raíz cuadrada de 7, entonces la derivada y' también es igual a 0, porque sabemos que la raíz cuadrada de 7 es un número. Bien, ejemplo número 4. Si tenemos una función y igual a pi, entonces la derivada y' es igual a 0 también, porque acabamos de decir que pi es un número. Pi es una letra griega, pero representa a un número. Finalmente, tenemos otro ejemplo. Una función y igual a menos 9 medios de pi. Sabemos que menos 9 medios de pi representa una cantidad numérica. Si tú en tu calculadora multiplicas menos 9 medios por pi, vas a obtener un número. Por lo tanto, la derivada y' también será igual a 0. Ahora veamos la segunda fórmula para obtener la derivada de una función. Esta es la derivada de la variable x. Si yo tengo una función y igual a x, entonces la derivada y' será igual a 1. Esta será nuestra segunda fórmula. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántas variables x conocemos? Es decir, ¿cuántas x conocemos nosotros en el alfabeto? Solamente conocemos una x, ¿de acuerdo? Entonces, si nada más existe una x, pues nada más hay un ejemplo único. Es decir, nuevamente, si la función principal y es igual a x, la derivada de x es y' igual a 1.